En estas semanas estamos desarrollando nuestros temas en relación a la doctrina fundamental de la alianza, que a la vez es una doctrina también fundamental en la propia Escritura, porque nosotros creemos en la sola Escritura. Y cuando vamos a la doctrina de la alianza, tenemos que Cristo sana, santifica, salva, viene otra vez. 4 doctrinas, ¿verdad? 4 doctrinas, que la vamos a tener por fe dentro de poco, ahí adelante. Salva, sana, santifica, viene. Y estas 4 doctrinas son como un resumen de lo que la Biblia dice con respecto a lo básico que nosotros debemos de saber, lo básico que nosotros debemos de enseñar. Y en esta ocasión vamos a estar desarrollando Cristo sana, Cristo sana. Y aquí cuando hablamos de Cristo sana tenemos un envase. Ese envase no es para agua, ese envase es para aceite. Y como es un envase para aceite, quisiera recordarles que en la palabra el aceite representaba al Espíritu Santo, el aceite de la unción. Era empleado para diversas cosas, y para una de las cosas que se empleaba el aceite de la unción era para orar por sanidad o para la sanidad de la persona. Y quisiera que me acompañen a una lectura que quisiera que nosotros podamos ahora hacer. Lucas 4, versículos 16. Lucas 4, 16 al 19. Lucas 4, del 16 al 19. Lo leemos juntos. Bien, yo leo un versículo, ustedes el siguiente, y tratemos todos de entrar juntos al versículo. Nadie se quede, ¿ya? Todos fuerte y entrando juntos. Listo, comenzamos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Ustedes? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Hasta ahí la lectura de esta mañana. Cuando hablamos de la sanidad, del Cristo sana, entramos a un tema y una verdad bíblica que por lo general no es bien entendida y que ha sido mal utilizada, mal enseñada, y sigue siendo mal enseñada. Enseñamos mal no necesariamente por tener malas intenciones. Algunos enseñan mal por no haberse dedicado a estudiar un poco más y también utilizar lo que Dios nos ha dado a todos, que es la conciencia, la razón y el sentido común. Cuando nosotros enseñamos mal las cosas espirituales, lo que va a ocurrir es que la fe de la persona la formamos mal también. Y la persona puede comenzar a creer cosas que no son verdad. Y esto es un gran problema. Saben que cuando vamos a la Escritura encontramos muchas veces
este problema de personas que ingresan dentro de la congregación para enseñar cosas que no son verdad y, como dice la Escritura, trastocan, es decir, cambian, alteran la fe de algunos. Pero quisiera que podamos comprender de qué se trata el Cristo sana. Veamos un ejemplo. El apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo dijo: ¿quién enferma y yo no enfermo? Pastor, ¿era el apóstol San Pablo? Sí. ¿Y estaba enfermo? Sí. Lo que pasa es que así como hay la voluntad de Dios para sanar en muchas ocasiones o en ciertas ocasiones, también la voluntad de Dios es permitir enfermedades que podamos llevar. Ambas cosas son correctas. Dios puede permitir una sanidad, pero Dios también permite una enfermedad. La palabra nos dice que tenemos que bendecir al Señor cuando estoy sano, en todo tiempo. Esté enfermo o esté sano, debo glorificar al Señor siempre. Algunos surgen por allí diciendo: el Señor va a sanar todo, sana, sí sana, y aquí y allá, y sana, y si tú estás enfermo, estás en pecado, y el esto y el otro. Esto también ocurría en los días de Jesús. Se acercaron al Señor y le decían: ¿y por qué está enfermo? ¿Qué pecado ha cometido, él o sus padres? Y el Señor lo dijo: ni él ni sus padres, no hay ningún pecado ahí. ¿Saben qué? Seamos maduros en la manera de pensar. De Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si Él quiere sanar, va a sanar. Si está en sus planes, va a hacer una sanidad. Si está en sus planes permitir la enfermedad será permitida. San Pablo sufrió muchas enfermedades a lo largo de su vida. Tenía un problema en los ojos. No dejaban de lagrimear sus ojos. Él no podía ver. Y estas lágrimas que le caían en sus ojos supuraban. Es una enfermedad ocular que también hay el día de hoy. Pero en aquel tiempo, tener secreciones en el cuerpo saliendo de los ojos o saliendo de la piel era inmediatamente para que sea rechazado del grupo. ¿Por qué razón? Porque podía infectar y contagiar. Y por lo tanto, lo tenían que aislar. No podía estar con un grupo, no podía estar en el pueblo, tenía que estar fuera del pueblo. Pero ¿saben qué ocurrió? Hubo una iglesia que lo recibió a San Pablo con su enfermedad. Y San Pablo le reconoce a la iglesia el amor que tuvieron con él y le escribe a la iglesia y le dice: yo sé que ustedes hubieran sido capaces de darme sus ojos, Y San Pablo le está reconociendo a la iglesia el amor que le tuvo, que lo tuvieron, aunque estaba enfermo, aunque estaba segregando de sus ojos, y a pesar de eso, la iglesia le dijo, veía el calor de la iglesia: si ustedes sé que eran capaces de haberme dado sus ojos. Pero hay algo que hizo esta iglesia con Pablo. Lo tuvo como su pastor, aunque él estaba muy enfermo. Cuando Pablo escribía a causa de su enfermedad, él no tenía control, porque esta enfermedad no permite el control
la vista no permitía el control de lo que escribía. Para que él pueda resolucionar con la vista tenía que escribir grande. Por eso Pablo les decía a la iglesia, con grandes letras les escribo. Con grandes letras les escribo, porque tenía que escribir grande para que él pueda tener capacidad de escribir, porque no podía. Sin embargo, San Pablo hablaba del poder de Dios. San Pablo hablaba de la gracia de Dios. San Pablo hablaba que él podía hacerlo todo, o sea, su Señor podía hacerlo todo. San Pablo hablaba del perdón que tenía el Señor para con su pueblo y una serie de temas que seguía predicando San Pablo, aunque estaba muy enfermo. Ahora, hermanos, ¿qué pasó? ¿Estaba castigado Pablo? De ninguna manera. Lo que pasa que Dios permitió para San Pablo tiempo de enfermedad. Y la voluntad de Dios para con él era enfermedad en ese tiempo. Por lo tanto, hermanos, la salud y la enfermedad están en las manos de Dios. En ambas situaciones tengo que dar gloria a Dios, en ambas situaciones. Y cuando vamos a la palabra y encontramos un Cristo que sana, tenemos que comprender entendiendo esto. No es que el Señor va a dejar vacíos todos los hospitales, como alguna vez escuché en un predicador muy bien intencionado, pero muy equivocado a la vez. Lo que pasa es que debemos comprender eso, la voluntad del Señor para con nuestra vida. Y eso nosotros tenemos que guardarlo en el corazón y respetarlo en nuestras oraciones. Y particularmente cuando oramos por sanidad. Hay algunos que han sacado una doctrina de la declaración. Declaro que eres sano. Declaro que eres sano. ¿Quién es el único que dice y se hace? Solamente Dios. ¿O lo que usted diga se hace? No. Solamente el único que tiene palabra creadora, el único, es Dios, palabra que crea. Y dijo Dios, hágase y se hace. Hágase la luz, se hizo la luz. El único que tiene palabra creadora es Dios. El único que tiene palabra declarativa es Dios. El hombre no tiene palabra declarativa. Nosotros podemos querer muchas cosas, decir muchas cosas y no necesariamente se va a cumplir. Y más bien viene la advertencia, ay de aquellos que dicen haremos esto y aquello. Más bien cuando debemos decir, si Dios quiere haremos esto o aquello. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene palabra declarativa. Uno tiene que rogarle a Dios. Señor, te ruego, por favor, sana a esta persona. Te lo ruego, Señor, si está en tu voluntad, obra, Señor. Yo tengo que rogar. No tengo que ponerme en la actitud soberbia de declarar algo que encima no me compete. Cuando uno declara algo sobre otra persona, quiere decir que yo me impongo sobre esa persona. Yo no soy dueño de ninguna persona, ni de mí mismo. Porque el dueño de nuestra vida es Dios. Por eso tengamos cuidado con ese asunto de declarar cosas que a la verdad solamente Dios nos miraría si lo hacemos con buena intención, porque a veces hacemos cosas con buena intención, pero equivocados. Equivocados. Amados hermanos, la oración de sanidad es una oración en base a ruego al Señor.
rogar al Señor, es un ruego, rogando al Señor. Y claro, hay algunos que ruegan bastante, otros ruegan poquito, otros ruegan con mucha intensidad, otros ruegan por cumplir, en fin, hay diversidad de ruegos. Pero el Señor ve los corazones, pesa los corazones. En el texto que hemos leído, ahora que ya entendemos esta primera parte, que para mí es importantísimo que la comprendamos, ahora sí vamos a un primer punto de la enfermedad, de la sanidad sobre las enfermedades. Se hicieron diversos estudios donde prácticamente el 70% de las enfermedades no tienen origen físico, sino tienen origen emocional. Y la tendencia de las enfermedades por origen emocional están en aumento. O la ciencia las va descubriendo que tienen orígenes emocionales. Estaba leyendo sobre el síndrome del corazón roto. El síndrome del corazón roto, por ejemplo, es un problema que trae hasta infartos en el corazón. ¿Por qué se origina? Cuando hay problemas de grandes preocupaciones, grandes decepciones, fracasos muy grandes, decepciones muy grandes. La persona cuando está con grandes decepciones, grandes fracasos, va a tender a buscar hasta quitarse la vida. El organismo reacciona, el cerebro comienza a producir sustancias químicas para que eso no ocurra. Pero esas sustancias químicas comienzan a golpear las paredes de ciertos tejidos del corazón. Entonces, el corazón como que se rompe, como que se pica y se producen infartos. Es el síndrome del corazón roto. Al final, las personas son operadas y luego de la operación, como tuvo un punto de partida emocional, todavía sigue pensando que otra vez el corazón le va a sufrir. Y así quedan por mucho tiempo. Un asunto emocional, el asunto de emociones, el asunto de las grandes tensiones y los grandes fracasos de la vida, las grandes desesperaciones, hizo que la persona tenga un problema físico, pero eso fue producto de un problema emocional. Las enfermedades de orden emocional están en aumento. El 70% de diversas investigaciones que se han hecho tienen este origen y va aumentando cada vez más. Las puramente físicas son del orden del 30%, pero cuando más investiguen posiblemente esto sea reduciéndose un poco más. ¿Por qué? ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando hemos leído hace un momentito, cuando leemos lo que el Señor está diciendo que va a hacer, Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Me ha enviado a qué? A sanar. ¿A quiénes? Los quebrantados de corazón. ¿Y quiénes son los quebrantados de corazón? Ese 70% de enfermedades que están allí. El quebranto de corazón, el término quebrantado de corazón en el pensamiento hebreo es el daño emocional, el daño de las emociones,
los que las emociones han producido, el desgaste emocional, el desgaste del sistema nervioso. Y saben, cuando vamos a la Escritura, ese desgaste del sistema nervioso también se expresa con la palabra corazón. Amados hermanos, el Señor ha venido a sanar a los... ¿Cómo? Quebrantados de corazón. Es decir, en primer lugar, la sanidad divina se aplica a las enfermedades de problemas emocionales. Y en ese sentido, sí se da una palabra absoluta. Él ha venido a sanar a los quebrantados de corazón. Los quebrantados de corazón, sí tenemos en Jesús a la persona que nos puede sanar. La sanidad del quebranto de corazón es algo que el Señor sí quiere hacer, pero las enfermedades no se curan con una oración, a veces sí. Hay enfermedades que requieren un tiempo. El Señor Jesús sanó a un ciego. Lo sanó. Y el Señor Jesús le pregunta a este ciego, ¿qué ves? Y él dice, veo hombres, pero son como árboles. Él no veía nada, pero luego de que el Señor ora por él y lo toca, él ve a los hombres, o sea, comenzó a ver, pero veía como árboles. Son como árboles que caminan. El Señor hace otra oración. Ahora sí ya veo claramente. ¿Qué pasó? Hay enfermedades que el Señor las sana con una oración, pero hay otras que requieren un proceso. Hay enfermedades que requieren que hagamos algunas cosas. El Señor Jesús le dijo, bueno, anda, ve y preséntate al sacerdote. Vas a hacer esto. Hay cosas que tenemos que hacer. Y cuando hablamos de asuntos emocionales, una de las cosas que tenemos que hacer nosotros, por ejemplo, que es una cosa repetida en la Biblia, y cuando algo se repite en la Biblia es importante. Para ser sanados tenemos que perdonar. Nosotros perdonar a quien nos ofendió. Nosotros. Claro, dice, no, yo a ese no lo perdono. Te quedas con tu enfermedad. Es como el médico te dice, mira, vas a tomar esta pastilla y vas a tomar esta otra. Esta a las 8 de la mañana y esta a la hora de acostarte. Y dice, no quiero. Sigues igual. Simple. Así de fácil. Por eso es que el Señor va a poner estas condiciones. Dice, bueno, ¿quieres sanarte? Perfecto, yo te sano. Primero, perdona a quienes te han ofendido. No, eso no. Bueno, no podemos seguir. ¿Se dan cuenta? Hermanos, la sanidad divina siempre se aplica a los quebrantados de corazón. Todo quebrantado de corazón tiene esta puerta abierta de buscar al Señor. ¿Para qué? Para que el Señor opere sobre las heridas emocionales y las consecuencias de estas heridas emocionales. En el Salmo 69:20 dice, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé.
Este versículo sería un versículo anti-bullying. El escarnio ha quebrantado mi corazón. Está escribiendo el salmista y está diciendo, se están que se burlan, llego y se burlan de mí, escarnio es burla, hablan mentiras de mí, me fastidian y fastidian, todos se juntan fastidiándome, todos se juntan hablando de mí. No tengo ningún amigo, nadie se quiere juntar conmigo, porque todos me están hablando y me ponen apodos y me dicen esto y me dicen lo otro y se burlan, estoy acongojado, estoy llorando por dentro. Esperé quien se compadeciese de mí, alguien, por favor, quiero un amigo, alguien que me dé una palabra, ¿dónde está alguien? Y nadie, quiero alguien que me consuele, nadie. ¿Y qué pasó? Quebranto de corazón. Hay personas que han sufrido tanto por esto. A veces sus propios hermanos fastidiándolos en casa. Hasta sus propios padres. Tú no sirves, tú no vales, tú el esto, tú el otro, tu hermana sí. Tú esto, tú el otro, tú acá, tu hermano sí. Tú el esto, tú el otro, tú no pasa nada contigo. ¿Y tú para qué quieres? A ti no te doy nada, a él sí le voy a dar todo. ¿Quién se compadece de mí? ¿Quién me consuela? Y es allí que comienza a venir el Señor diciendo que Él está para sanar a los quebrantados de corazón. Amados hermanos, dicho sea de paso, qué importante es compadecerse y consolar a aquellos que están siendo presionados de esta forma, con escarnio, con burla. Es algo muy pesado. Pero el Señor ha venido para sanar a los quebrantados de corazón. Siguiente, los quebrantados de corazón son aquellos que están dominados también por personas malvadas, por adicciones diversas y creencias que los oprimen. Hay otro grupo de quebrantados de corazón. Están dominados por personas malas. Y vamos a ver que en estos tiempos hay esclavitudes. Hay esclavitudes. Recuerdo alguna vez un hermano que me decía, estoy en esto, una cosa muy mala, pero no puedo salir. Creo en Jesús, pero no puedo salir. ¿Y qué pasó? Si no puede salir, es un esclavo. Es un esclavo. Y el día de hoy sigue la esclavitud. Hay personas que están en círculos que no pueden salir, que los amenazan y cosas por el estilo. Y si no hacen lo que les dicen, entonces vienen amenazas a su familia, a su persona misma. No pueden salir. Y sale esa palabra. Y yo cuando la escuché, me quedé pensando, ¿y cómo es esto? No puedo salir. Estoy metido en esto y no puedo salir. Y lloraba y decía, pero yo amo a Jesús, creo en Jesús, soy un hijo de Dios, pero no puedo salir. Es un quebrantado de corazón, porque ¿quién puede estar feliz siendo esclavo? Son personas malvadas que meten en círculos a otros y los dominan de diversas formas. Pero también creencias que los oprimen, doctrinas ateas, negando al Señor, brujerías y otros. Y no, yo cuando veo un gato y dicen, no, mala suerte, gato negro.
Está oprimido por eso. Pastor, le regalo esta cintita roja con un guairuro rojito para que no le ojeen a sus hijos. ¿Cuántas me han regalado en la iglesia? Y le dije, hermana, no creemos en esto. No creemos en esto. Atados. Y estas ataduras, estas creencias oprimen, no traen libertad y generan enfermedades. Por eso, personas que creen en cartomancia, quiromancia, brujerías y otras cosas, al final van a comenzar a vivir enfermedades de orden psicosomático. Cuando uno viene a Jesús, amontona todo eso y en sentido figurado lo incendia, ya no hay más. Nosotros somos libres de todos esos tipos de cosas. Lo dejamos de lado. Vivimos para el Señor. Algo más. Isaías 58:6 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados? Libres a los quebrantados. Aquí la palabra nos está hablando de una práctica llamada ayuno. Ya dentro de poco les voy a dar la fecha de nuestro ayuno que tenemos de aquí a unas semanas. En el ayuno, un tiempo que uno dedica al Señor, cuando el ayuno tiene un enfoque de la sanidad, hay una parte para oración de sanidad, la idea es que los quebrantados de manera emocional se desaten. Creo que muchos de nosotros tienen la experiencia de amarrarse los zapatos y desatarse los zapatos, ¿no es cierto? No sé si a alguno les ha pasado que se han amarrado los zapatos tanto que no lo pueden desatar. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Y no se ríen escondiéndose, ¿no? Y a mí sí me ha pasado. ¿Cuándo les ha pasado que no han podido desatar sus zapatos? Miren, hasta los más despiertitos les ha pasado. Pero en la vida también ocurre igual. Hay momentos en que a veces uno se siente así, ¿qué pasó? No lo puedo desatar. Hay personas que no pueden desatar su vida. Se han metido en tanto problema y tanto lío, tanto enredo, que no lo pueden desatar. No vale cortar, traer una tijera y cortarlo, no vale, porque se quedan sin pasador. No vale. Hay que desatarlo. Por eso dice desatar. Cuando hay una vida que está con tanto enredo, tanto lío, mentira por acá, una mentira por acá, otra mentira encima, le engañó al otro, para engañarlo también tuvo que engañar a dos más por acá y luego tuvo que prestar, pues, hay algunos que tienen un enredo, unos enredos se meten. Ahí causa quebranto, porque la persona se desespera. La desesperación trae enfermedad. Entonces, hermanos, desatar, pedir al Señor, primero reconocer, me he metido en tantos líos que estoy atado. Ayúdame a desatar, a tener paciencia, a meter las uñas para comenzar a jalarlo por aquí, jalas por acá, jalas por aquí, jalas por acá, y comienzas a jalar aquí hasta que por ahí sale. Te das cuenta que debajo había otro nudo que habías hecho y no te habías dado cuenta, pero ahí comienzas a jalar, hasta que al final te desataste. El Señor ha venido a sanar a los quebrantados de corazón, a dejar ir libres a los quebrantados, romper todo yugo, romper cosas. Hay momentos que no podemos reparar algo. Hay momentos que hay que romper algo. Hay que quebrarlo.
en el camino de la libertad, porque a libertad hemos sido llamados, en el camino de libertad hay momentos que hay que ser radical. A veces hay que perder amigos. A veces hay que perderlos. Porque hay amigos que nos hunden más bien. Hay amigos que lo único que tienen es invitarme a la droga, o invitarme al alcohol, o invitarme a esta vida libertina y aquí y allá. Hay amigos que comienzan a meterme ideas malas, ideas malas, ideas malas, ideas malas. ¿Y para qué quiero esos amigos? Pastor, pero hay que hablarle del Señor, que le hable a otro. ¿O acaso tú eres el único evangelista? Sueno radical en este punto, pero ¿saben qué? Cuando estamos mal, tenemos que ser radicales. Cuando no podemos salir, tenemos que ser radicales. Amados hermanos, ¿cuántos creyentes no crecen porque no son radicales? Y a veces hay que perder amigos. No hay alternativa. Pero no se preocupen, porque la promesa del Señor es que me va a dar muchísimos más amigos, que ni me voy a acordar de ellos, porque me va a dar muchos más amigos. Amados hermanos, romper todo yugo, romper, quebrar. Pero también cuando vamos a analizar lo que son los quebrantados de corazón, sí hay enfermedades que son a causa del pecado. Siguiente. Los quebrantados de corazón son aquellos que tienen enfermedades a causa de su pecado. Sí hay enfermedades a causa del pecado, sí las hay. Y el Señor Jesús trató con alguno de ellos. Vinieron a pedir una sanidad, el Señor le dijo, te perdono tus pecados. ¿Qué necesitaba? El problema no era la enfermedad en primer lugar. La enfermedad solamente era como una máscara que estaba delante, en realidad era su pecado. Les cuento algo, una historia. Estaba predicando en un pueblito chiquito y una iglesia chiquita también, igual que el pueblito. Y estaba predicando y bueno. Al final, eran varios días y al final, en uno de esos días vinieron algo de 2 o 3, no me acuerdo bien, y me dijeron, pastor, quisiera que mañana venga un almuerzo en mi casa. Ah, bueno, está bien, porque mis padres se quieren reconciliar. Excelente. Pero los que me invitaban eran personas mayores. Personas mayores, o sea, estamos hablando de personas de algo de 60 años, así esa edad. Sí habían personas ancianas en el grupo, dije, ¿quién será? Bueno. Así que fui al almuerzo. Y cuando los vi los identifiqué. Había una persona, una señora que estaba sentada y tenían que llevarla así cargadita y la traían cargadita al culto. La cargaban, entre sus hijos las iban cargando o sus nietos la cargaban para llegar al culto y escuchar la palabra, porque no podía andar. Arrastraba los pies, no podía, era mayorcita y no podía. El esposo también estaba ahí, también era otro viejito. ¿Y saben qué pasó? Hablé con ellos,
Y la abuelita, el hombre le pidió perdón. En quechua, no entendía bien, o no entendía casi nada. En quechua le pidió perdón en el nombre de Jesús. La abuelita lloró y, cosa rara, también él lloró. Los dos lloraron. Y la abuelita que estaba sentada se puso de pie. Y lo más raro, los que son aquí de los Andes saben esto, abrazarse en público no es algo que alguien de la altura, de la Puna, haga. Aquí veo varios de la altura. Y ella dijo a todos, yo voy a servir la comida. Y lo que ella ya no hacía, lo comenzó a hacer. Nos sentó a todos y ella sirvió. Se sanó. Amén. ¿Qué pasó? El perdón trajo la sanidad. El perdón trajo la vida. Otra vez. Otra vez, el ambiente incluso mismo cambió, porque donde hay paz el ambiente cambia. Otra vez volvió la vida. Amados hermanos, el pecado que ellos tenían, ella y él, había causado enfermedades, mucho más en ella, en él también. Pero la sanidad vino por causa del perdón. En el versículo 6 de Mateo 9 dice, 9:6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. La sanidad volvió para este hombre. Primero el perdón. Su parálisis no tenía un origen físico. Su parálisis tenía un origen de orden espiritual. Y por haber tenido una vida de pecado, cayó en todo esto y cayó en esta enfermedad. Y el Señor lo sanó. Así que hay enfermedades que sí tienen origen de pecado. La sanidad divina, siguiente, y la enfermedad permitida se aplica según los propósitos de Dios. Lo que les explicaba al principio. Estamos en la mano de Dios. El Señor quiere enfermedad para tu vida, amén. El Señor quiere sanidad para mi vida, amén. Los dos, amén. El Señor no sana todas las enfermedades porque hay enfermedades permitidas. Dios lo permite. San Pablo identifica este permiso. Él había orado muchas veces para ser librado, pero el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y luego San Pablo reacciona y dice, bueno, esto es para que todas las cosas que Dios me ha dado, la excelencia de las revelaciones, es decir, el conocimiento de la palabra, el ministerio que Dios me ha dado, el poder que se manifiesta a través de mí, no me enorgullezca. Para eso el Señor permite esta enfermedad en mí. Él llegó a entenderlo, pero lo llegó a entender después, porque oraba para no estar enfermo. Ya me imagino
¿Cómo habrá estado Pablo enfermo? Su propio orgullo diciéndole, pero ¿con qué autoridad vas a ir a predicar estando enfermo si Dios te tiene que sanar todo? Y el pensamiento y la teología sacerdotal del Antiguo Testamento dice que sanidad es igual a salud, santidad igual a salud. Y si estás enfermo ya no eres santo, ¿cómo vas a estar así? Ya me imagino todos los pensamientos de su cabeza. Y el Señor Jesús, revelándose a su vida, haciéndole entender que la vida en el Señor es depender de Jesucristo. Y no se fundamenta en si estoy sano o si estoy enfermo. Las enfermedades bien entendidas, son para la gloria de Dios. La gente hablaba de todo de un enfermo. Él está pecado, ha pecado sus padres, ha pecado él, ¿qué habrá hecho él esto y el otro? Jesús dijo, Juan 11:4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Para la gloria de Dios. ¿Cómo me edifica? Y en mi corazón doy gloria a Dios muchas veces. La bendición de a través de todos estos años de seguir a Jesús, de ver a personas que están a un paso de la muerte, pero sirven al Señor y dan una sonrisa. Me ha tocado ocasiones en que he ido a orar por personas enfermas, más bien el enfermo parecía yo. Me fui a consolar y salí consolado. Porque esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Amados hermanos, la sanidad divina y la enfermedad permitida se aplica según los propósitos de Dios. La sanidad divina, siguiente, es un llamado a la iglesia a la oración. En Santiago 5:14-16 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él. El mensaje es un mensaje de oración. El mensaje es un mensaje para orar, la iglesia orando. Y ya lo sabemos, es una oración por el enfermo. La oración de fe, ejercer nuestra fe por el enfermo, pero ya entendemos que Dios tiene enfermedades permitidas. Hermanos amados, la unción con aceite, porque se habla de que los ancianos unjan con aceite. La unción con aceite es en el nombre del Señor y lo realizan quienes Dios ha puesto en la iglesia como ancianos. Hermanos, el aceite en sí no sana, es un símbolo, solamente un símbolo, pero es un símbolo establecido por la Escritura. Cristo sana. Esta es una oración que nosotros debemos de realizar, debemos de hacer. Siguiente. La sanidad divina, como le decía, es un llamado a la iglesia en oración. La oración por los enfermos, en primer lugar, apunta al perdón de sus pecados. Por eso cuando vamos a Santiago dice, y sus pecados les serán perdonados. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que hay un origen de enfermedades que son por problema de pecado. Entonces, el primer punto es el perdón de los pecados.
La condición de la oración de sanidad es primero perdonar a quienes nos han ofendido. Hemos hablado de eso. Como que parte del tratamiento es primero perdona tú. Primero perdona tú. Y luego, la oración del justo puede mucho, pero no puede todo. Hay algunos que cuando ven a alguien que está orando piensan que él es más milagroso que el otro, o que él está más cerca de Dios que el otro. Y la realidad no es así. El Señor está delante de todos los hombres, delante de todos. Es más, nosotros aquí tenemos una manera de ver las cosas, lo que ven nuestros ojos. Dios ve diferente, Dios ve distinto. No nos mira la manera en que estamos vestidos o en el lugar donde estamos parados o sentados. Dios mira el corazón de cada uno de nosotros. Esto es diferente. Así que las oraciones, hermanos, la oración del justo puede mucho. ¿Quién es justo? El que ha creído en Jesús. Solo eso. Solo eso. No, pero él sabe más de Biblia, ¿será más justo que yo? No. El justo es aquel que ha creído en Jesús. Eso es todo. La oración que nos dice Santiago es una oración de los ancianos, es una oración de la iglesia, es una oración individual, personal. Usted lo puede hacer por alguna persona que está con alguna enfermedad, puede hacerlo. Todos podemos hacerlo. De una manera especial podemos hacer una oración, los ancianos de la iglesia, se puede hacer también. Podemos hacerlo. La administración del aceite y de la unción sí está puesta en la Biblia para el uso de los ancianos de la iglesia. Hago una salvedad. Anciano no es aquel que tiene canas. Bueno, yo tengo canas también, pero no tiene que ver con las canas. No tiene que ver. Anciano es aquella persona madura en el Señor que ha sido puesta en la iglesia para dirigirla o responsabilizarse. Eso es un anciano. Timoteo era un anciano y era joven de edad, pero era anciano en posición. Y Timoteo, siendo joven, él tenía que nombrar ancianos, lo que dice la Escritura. Él tenía que nombrar ancianos siendo joven. No interesa en este asunto la edad, sino interesa la madurez adquirida y la confianza que le ha dado la iglesia. Es diferente. ¿Está claro? Amados hermanos, estaba orando y decía, será un buen tiempo para orar por sanidad. Será un buen tiempo para orar. Todo tiempo es bueno para orar. Y vamos a orar ahora. Vamos a hacer una oración. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Y la primera condición de la oración de sanidad es perdonar a quien te ofendió o a quienes te han ofendido. Si alguno quiere orar por su propia sanidad o por la sanidad de otra persona, primero perdone a quienes le ofendieron. Hay sanidades de orden físico
y sanidades de orden emocional. Hay enfermedades que son voluntad de Dios. Y hay enfermedades que son para ser sanadas. Del Señor es todo. Si alguien está haciendo una oración por sí mismo, puede ponerse de pie para orar. Si alguien quiere una oración por sí mismo o está orando por sí mismo, primero perdone a quienes le han ofendido. Padre, te adoro y bendigo, Señor, en esta mañana con todo el corazón. Señor, te ruego que tú glorifiques tu nombre, como siempre lo haces. Señor, aquí tu iglesia, orando. Señor, sabiendo que tú conoces todas las oraciones que se están dando en este momento. Y te rogamos, Señor, que seas tú derramando de tu gracia y de tu favor. Derrama, Señor, de tu misericordia. Derrama, Señor, de tu Santo Espíritu sanador. Y toca, Señor, los corazones y las vidas de aquellos, Señor, que como una expresión de fe se han puesto de pie en esta mañana. Tú sabes, Señor, las dolencias. Tú lo sabes todo, Señor. Y ruego, Señor, que glorifiques tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento.